Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atenderme, Héctor. Y bueno, un poco lo que veníamos hablando, y quiero tu visión, es primero que me des una foto de lo que estás viendo hoy que pasa en la Argentina, y después me gustaría jugar a la futurología y que me cuentes un poquito qué es lo que tiene que venir de acá en adelante en Argentina, ¿no? Siempre nos la pasamos hablando de la decadencia argentina y bueno, quiero tu foto y quiero tu presagio de acá en adelante. La foto actualmente estamos en un proceso de pánico bancario incipiente y de una corrida cambiaria que se empezó a calmar un poquito a partir de este miércoles. Ujú. Luego del resultado de las PASO, obviamente ha habido un escenario de miedo, de susto, una expectativa de que no solo ganaría la oposición las elecciones de octubre, sino que se iniciaría una negociación de la deuda en términos poco amistosos con los tenedores de bonos de deuda. Y a esto, bueno, siguió la reacción de idas y vueltas de declaraciones del presidente y de Alberto Fernández que han puesto nerviosos a los mercados. La decisión de la semana pasada de no pagar las letras cortas fue otro capítulo que obligó a los controles de cambio que se anunciaron el domingo. Y el resultado no fue inicialmente tan bueno como un poco se está presentando en los medios en estos días. Entre el jueves de la semana pasada y el martes de esta semana se perdieron 3.600 millones de dólares de depósitos, se habían perdido 3.900 millones hasta entonces desde las PASO. Es claro que tanto las empresas como los ahorristas individuales se han asustado. Ha perdido reservas el Banco Central por más de 12.000 millones de dólares. O sea, estamos en un escenario que ahora requiere mucho más cuidado por parte de las autoridades, si no estamos, digamos, a las puertas de una situación bastante explosiva y mucho antes de las elecciones de octubre. Ahora, perdóname, ahí te hago un paréntesis. La eterna discusión, esta corrida que hubo a partir del 11 de agosto, ¿es por el resultado de las elecciones? ¿Es porque se venía haciendo todo mal y el resultado de las elecciones fue como la gota que rebalsó el vaso? ¿Qué lectura haces del porqué previo? Es la segunda. Obviamente una derrota electoral no puede causar esto. Acá se viene haciendo todo prácticamente mal desde la salida de la convertibilidad, desde el año 2002. Se ha optado por una suerte de modelo macroeconómico basado en la expansión fiscal y monetaria y utilizar los fondos públicos más para asistencialismo y transferencias que en lugar de eso optar por una economía más basada en los mecanismos de mercado, en regulaciones bien pensadas, con un análisis costo-beneficio atrás, en un Estado financiable, eficiente, que preste buenos servicios de salud, de seguridad, de educación. Sí, todo lo que Eh, Obviamente esto fue acumulando a lo largo de los años un déficit fiscal creciente y la actual administración lo único que ha hecho es inicialmente endeudarse, luego se le escapa todo de las manos con la crisis cambiaria del año pasado y el remedio es un programa macroeconómico con el FMI diseñado en conjunto con los técnicos del Fondo Monetario que tiene graves falencias de diseño y que obviamente llevaron a una situación que dependía mucho del resultado electoral. El plan con el Fondo Monetario era básicamente cortar de cuajo la demanda de dólares para evitar una corrida cambiaria y que Macri pierda las pasos. Y bueno, fracasó. Se escaparon las reservas, saltó el dólar, saltó el riesgo país y ha perdido Macri las primarias por una diferencia que todo el mundo descuenta va a ser probablemente mayor en octubre. O sea, el escenario ahora que ha quedado en la mente de inversores locales y del exterior es que gana Alberto Fernández en primera vuelta, lo cual corona el fracaso de todo un ciclo de casi 2 décadas que le guste o no al futuro presidente va a tener que girar hacia una política económica más pro mercado, más en línea con lo que se está haciendo en Paraguay, en Perú, en Chile, en Colombia, que con
algo parecido a Venezuela o a Corea del Norte. Sí, bueno, de hecho, todos los países que nombraste, excepto por supuesto Corea y Venezuela, son países que hace 50 años nosotros les llevábamos años luz en términos de riqueza per cápita, en términos de inversión, en términos de educación. Digo, cómo nos hemos alejado de todo, del mundo normal, ¿no? Del mundo que siguió avanzando y del mundo que generó riqueza, empleo y que sacó gente de la pobreza. Sí, mira, y me haces acordar una frase que yo le escuché a Ricardo López Murphy hace unos 10, 12 años atrás, antes de su última campaña presidencial, cuando él decía que si eventualmente llegara a ser presidente, que la medida, el metro para calificar el éxito o el riesgo de su futura gestión debiera haber sido computar cuántos pobres había al inicio, cuántos al final. Si una administración es una fábrica de pobres, obviamente es un fracaso total, y Bueno, este es perdón, uno fue de lo mismo ellos. que dijo Macri, ¿no? Que pidió que lo midan por su desempeño en términos de pobreza. Así es, bueno, y el electorado se expresó el 11 de agosto, lo castigó. Ahora, recién venía hablando justo, bueno, en el medio no podíamos comunicarnos con vos y venía Sí, como hablando solo a la cámara explicando que en algún momento los argentinos tenemos que terminar con esto. O sea, venimos, como bien vos decís, al menos, y fuiste creo que bastante benévolo en decir que venimos del 2002 con esta crisis, digo, bueno, no podemos seguir así eternamente. En algún momento tenemos que cambiar. La pregunta es, ¿crees que esto en el mediano plazo es factible en la Argentina o visto la politiquería que tenemos enfrente, el resultado de las PASO y lo que ya vimos del gobierno kirchnerista, va a salir de la crisis, vamos a tener que esperar y bastante? y la verdad, las dudas y el consenso hoy es que vamos a tener que esperar y bastante. Por dos razones. Primero, por el pozo al que nos deja hundido esta administración. Va a iniciarse un nuevo ciclo presidencial con por lo menos 38-40% de la población en condiciones de pobreza, algo que no se ve, creo que desde los años, te diría, de Rosas, con por lo menos 15% de la población o más en condición de indigencia y de abandono total. Un país así de atractivo para un inversor extranjero no tiene nada, salvo vaca muerta o alguna inversión en la pampa húmeda. Entonces, va a tener que forzosamente hacer un gran esfuerzo para mostrar una administración coherente con algunas políticas de crecimiento y ajustar las clavijas donde haga falta para frenar, combatir y erradicar definitivamente la inflación. Es un proceso que lleva no menos de 2 o 3 años. Si quisiera desviarse y hacer lo que algunos llaman cristinismo o nestorismo, bueno, necesitas seguir con la orgía de endeudamiento de estos últimos años. Todo indica que el Sí, acuerdo que con ya el no tenés FMI tampoco, ¿no? se va, claro, se va a caer. Creo que, o sea, el desembolso que esperamos para septiembre difícilmente llegue antes de noviembre. Y según cuál sea el futuro presidente y futuro gabinete, el Fondo Monetario va a decidir si va a continuar apoyando a Argentina con más préstamos o si da por caído el acuerdo. Así que acá hay una cosa que es clave: para crecer hay que producir, hay que generar exportaciones, generar dólares genuinos. El escenario externo es bastante difícil en ese sentido, estamos encaminándonos en un mundo que va rumbo a una recesión global. Y por el otro lado hay una cosa que también es clara: no tenemos los precios de exportación que tenía Néstor Kirchner cuando el ministro era Lavagna. Eso del dólar, la soja a $600 la tonelada, va a pasar mucho tiempo antes que lo veamos. Claro. Así que por eso te digo, el próximo presidente obviamente que va a tener una transición difícil, pero no va a tener muchos márgenes de acción, ni para contar con dólares fáciles del exterior, ni tampoco para hacer el populismo en la línea vamos por todo de la segunda presidencia de Cristina. Sí, igual lo que me decís, en definitiva, a mí es lo único de todo este panorama que me genera algún tipo de esperanza, porque en definitiva, si no tenés endeudamiento por un lado,
y no tenés ahorro como para dilapidarte por el otro, la única que te queda es hacer alguna medida que ajuste el gasto público y empezar aunque sea por ahí, ¿no? Es que no va a quedar otra, y apostar a la inversión extranjera directa. Y para eso, naturalmente, es cierto, para ganar elecciones el discurso populista suma votos, pero después de los festejos llegan los problemas a los 5 minutos de que te entregaron la banda presidencial. Así que ahí va a tener que enfrentarse con escasez de recursos, con escasez de dólares del exterior, y con empresarios locales y de afuera que la van a pensar bastante antes de poner dólares o hundir capital en Argentina. Así que la tarea que le espera a Alberto, que parece que es el que va a ganar las elecciones, no va a ser fácil. Va a tener que armar un equipo económico bastante profesional, bastante mejor que los que ha tenido Cristina y que los equipos que ha tenido Macri. Y bueno, ya tiene que salir a jugar a la cancha como pueda. Y escuchame una cosita, esto de, porque viste que una de las particularidades que sea es que estamos en una crisis extremadamente profunda, que vos ya la describiste muy bien, pero que para resumirla tenés un tipo de cambio volátil, tenés una tasa en el 90%, tenés una inflación casi descontrolada y una pobreza que ya no la podés tener más. Ahora, en ese contexto, vos lo que esperarías de los candidatos a presidente, sea Macri o sea Fernández, son medidas en tal caso para que el mercado entienda que vamos a tener un país mejor y nos pongamos todos a invertir y todos a generar laburo. ¿Pensás que el que los candidatos no estén dando precisiones es simplemente por una mezquindad política, porque saben que lo que tienen que hacer es un ajuste, o pensás que ni siquiera tienen idea de lo que hay que hacer y por eso no dicen nada? Un poco de las dos últimas cosas. Mucha idea de lo que hay que hacer no tienen y tampoco quieren escucharlo. Por el otro lado, no tienen muy en claro el cómo hacerlo. Así que bueno, están en este escenario así hasta por lo menos fin de octubre. Después, bueno, no va a quedar más remedio que enfrentar la realidad como es. O sea, el paciente no está con un simple resfrío, está con una especie de neumonía, con tuberculosis y algo más. Entonces, acá naturalmente hay que atacar de entrada el problema inflacionario y sabemos bien cómo hay que hacerlo. El otro día lo resumió un poco Arriazu en una conferencia y es así, es decir, hay que bajar el déficit fiscal, hay que tener un banco central que no emita para financiarlo y que sea independiente, hay que abrir la economía, hay que desindexar los contratos y obviamente eso exige un programa creíble, negociado, de shock, además, que reúna las condiciones de dar sustentabilidad fiscal, control monetario de verdad y obviamente una política de ingreso que es conflictiva y que es lo más difícil. Es decir, un presidente que no dialoga con nadie no sirve. Un presidente o un equipo económico que se pelea con todo el mundo tampoco. Y uno que ceda a un grupo corporativo porque se puso esa camiseta y jorobe a los demás tampoco. Así que bueno, la tiene difícil el próximo presidente. Bien, ¿y crees que hay alguna, digamos, todo, viste que vos al principio de la charla me hablaste de las declaraciones de Alberto Fernández que generaron, sumado al resultado electoral, toda esta volatilidad y todo este despiole que se armó en el mercado en las últimas 2 semanas? ¿Pensás que pueda haber de trasfondo una pelea, si se quiere, política, a ver a quién le termina de reventar la bomba, termina de reventar la bomba este año y le revienta Macri, o si la bomba están especulando que reviente el año que viene para echarle la culpa a Macri? La segunda hipótesis parecía la más creíble. Ahora creo que ha cambiado un poquito esto. Dicen que desde la semana pasada ha vuelto a haber diálogo entre ambos. La verdad es que si empieza esto a reventar, va a seguir reventando por lo menos hasta febrero o marzo del año próximo. Esto es una secuencia de bombas de tiempo en lo salarial, tarifario, cambiario, monetario, deuda, que detona una cosa una semana, detona otra a los 15 días y se vuelve a repetir al mes y
Esto empieza ahora y va a continuar con el próximo presidente, o sea, o lo frenan antes del 10 de diciembre con algún anuncio de algo creíble a partir de la nueva administración, o si no, esto se va a ir profundizando y se va a llegar al riesgo del peor de los escenarios, que sería un pánico bancario con hiperinflación, desabastecimiento de mercadería y estallidos sociales en todos los grandes conurbanos. Eh, es decir, si para decirlo en blanco-negro, si llega a haber saqueos en los supermercados, no los va a tener Macri, los va a tener Alberto Fernández. Así O que el sea tema que, de la paz social es algo que no lo tienen que manejar como si fuera un partido de truco. No solo que nos embromamos todos, sino que realmente es la bomba neutrónica que no le va a explotar a esta administración por una cuestión de tiempo, le va a explotar a la próxima. pues o sea que en definitiva, dentro de tus posibles escenarios, ves un escenario de hiperinflación, eh, o si se quiere, de una inflación mucho más aguda de la que hoy estamos viviendo. Sí, totalmente, te digo, esta semana, si no se calmaban los mercados ayer y hoy, te digo, estábamos a 24 horas de una nueva arremetida, porque una nueva suba del dólar, ponele de 25-30%, son listas de precios con una remarcada de precio análoga la semana que viene a más tardar, y los bolsillos no dan, pero tampoco las empresas pueden regalar sus productos, porque no le cierran los números y con el tema este de las letras y la suba de la tasa, este default interno ha prácticamente cortado la cadena de pagos. Entonces, la situación en la economía real está al filo de la implosión. Si tenés caída de oferta y encima el público huye al dólar, tenés la hiperinflación en cuestión de días. Claro. Te termino con esto, Héctor, y no te robo más tiempo. Y esto te lo No, por favor. pregunto ya no como economista, sino como ciudadano de a pie. ¿A qué le tenés más miedo? ¿A lo que venga en el plano económico o a lo que venga en el plano político o a la violencia que pueda generar el que todo esto vaya de mal en peor? En el corto plazo, lo económico y que esto vaya de mal en peor. En el mediano largo plazo sigo dudando en lo político, ¿no? Porque uno no puede olvidarse de la experiencia de los últimos 8 años, sobre todo 4 años de Cristina, donde hemos tenido censura o autocensura para la libre expresión. Eh, no olvidemos, son los años en que todavía sigue sin esclarecerse la muerte del fiscal Nisman. Eh, o sea, dudas hay. Eso lo va a tener que obviamente aclarar y definir el próximo presidente con el gabinete que nombre y qué piensa hacer también con una cosa que nosotros lo miramos de afuera porque somos economistas, ¿no? Pero que es central para esto y es la configuración del sistema judicial, para dónde va a ir, qué va a pasar con los códigos reformados, si se van a volver a reformar, y si un futuro gobierno que llegara a contar con mayorías propias en ambas cámaras del Congreso no se lanzará quizá de golpe a una reforma a la Constitución antojadiza, ¿no? O sea, el tema, digamos, político institucional es un gran signo de pregunta para mí. Héctor, no tengo más que agradecerte y la verdad que fue una charla bárbara y desde ya que estás invitado, por supuesto, a este programa, tómalo como tuyo, cuando quieras, este espacio está disponible para vos. Oh, por favor, bueno, gracias por la invitación y por llamar. Y bueno, sí, va a haber motivo para hablar en las próximas semanas. Va a estar Seguro, movidito. por desgracia sí. Te mando un abrazo, Héctor, gracias. Abrazo, gracias por llamar. Nos vemos. Bueno, Héctor Rubini, economista, amigo y bueno, nos dejó su visión de la realidad en general.